Saber es un paso para actuar. Es el momento de conectarnos con el experto del día de hoy, aquí, entre amigos y conocidos. Y sin más dilaciones, yo le doy la bienvenida a Danilo Santillán. Él es nutricionista dietista, también amigo de la casa, y te presento a Ingrid, que también es amiga de muchos años, para que se conozcan y poder conversar. Y hemos propuesto a Danilo conversar sobre las frutas, porque mucho hablamos ahora. Cuidado, come solo ciertas frutas porque de repente la fruta también tiene glucosa. No sé, tú me dirás si estoy hablando pavadas. Pero hay muchos mitos, así que vamos a hablar de eso. Danilo, buenos días. Muy buenos días, Diego, Ingrid, buenos días. Muchas gracias por invitarme al programa de ustedes. Muy contento siempre de participar y de compartir con la comunidad los conocimientos, los pocos conocimientos que uno tiene, pero que podrían en algo ayudar a los demás. Así, y te propongo hacer esta conversación como didáctica para que la gente vaya entendiendo qué es lo recomendable. Ingrid. Diego, me parece un tema importantísimo. Danilo, bienvenido, mucho gusto. Quiero acotar que el tema de la nutrición y el qué comemos o qué no comemos es un tema importantísimo porque hay mucha desinformación en redes sociales sobre el tema de la nutrición. Entonces, me parece oportuno empezar por este tema de las frutas. Hace poco leía o escuchaba que no es tan saludable tomar el jugo de naranja por las mañanas. Y también otro, no sé si es mito o realidad, si uno hace el jugo de naranja y espera un tiempo para tomarlo, pierde sus propiedades, sus nutrientes. Usted nos dirá, Danilo. Bueno, hay algo de cierto en lo que te han contado, ¿no? Que has escuchado. Bueno, primero, la naranja sí debería ser consumida más bien entera, ¿no? Todas las frutas son recomendables consumirlas enteras o troceadas, pero el punto es que cuando tú tomas el zumo de un limón, perdón, el zumo de una fruta, pues obviamente va a haber mayor cantidad de azúcar. El azúcar de la fruta se llama fructosa, ¿sí? Y algunas frutas tienen también glucosa, pero menor cantidad, pero el principal azúcar de una fruta es la fructosa. Entonces, cuando tú la tomas en zumo, obviamente la cantidad de fructosa, de azúcar libre, va a estar más presente en eso, por un lado. Pero también hay que considerar que en la mañana, pues, si se toma un jugo, tampoco es un problema que se presente por alguna situación. Algunas personas que tienen problemas de gastritis es posible que no les siente tan bien y sientan cierto ardor, cierta molestia. Pero en sí no habría tampoco dificultad en las otras personas que pueden consumirlo, podrían consumirlo de manera directa. Sí es cierto de que, por ejemplo, el principal componente de la naranja, uno de los principales, aparte de la fibra, es la vitamina C. La vitamina C sí es termolábil. Termolábil significa pues, si yo la caliento. Y también se oxida rápidamente en el ambiente. Es decir, si pasa mucho tiempo en el ambiente, va a perder la propiedad como tal y entonces ya luego vas a consumir otras vitaminas y minerales que tiene la fruta, pero ya no la vitamina C en sí. Interesante. Por ejemplo, para personas que están en un tratamiento de bajar de peso o aquellas personas que tienen enfermedades como diabetes, ¿cómo es el procedimiento de consumo de fruta? ¿Deben hacerlo? ¿En qué condiciones? Bueno, siempre es diferente una persona que no tenga ninguna dificultad para el consumo de frutas, el diabético, la embarazada, el niño, son casos muy diferentes. No se puede a todos mezclar y decir todos pueden consumirlo en la misma cantidad, en la misma frecuencia o en determinados horarios. En cuanto a las personas que no tienen ninguna dificultad con la fruta, hablando principalmente de la población que no sea diabética, entonces el consumo de fruta pues es saludable. Se puede hacer en cualquier hora, ¿no? No hay un horario
específico para el consumo de frutas. Obviamente para las personas con diabetes, sí se les pide que escojan ciertas frutas, no porque sean malas en sí, sino porque se conoce como índice glicémico, que es la cantidad de azúcar que da la fruta al organismo en el flujo sanguíneo, para entender así en palabras sencillas, en la sangre, ¿no? Cuando la fructosa se transforma ya en glucosa finalmente y esta se eleva en la sangre, entonces esas frutas que tienen una digestión muy rápida o una absorción muy rápida, entonces se dice que no debería ser aconsejada para las personas diabéticas en ciertas cantidades, porque no significa que no pueda consumir, es que las cantidades de consumo no son las mismas que otra persona. Por ejemplo, en el guineo, que es un alimento muy bueno, una fruta muy buena, debe ser consumida, por ejemplo, la mitad en el caso de ellos. Las uvas rojas, por ejemplo, también, las frutas muy maduras, las frutas muy pequeñas y muy maduras, como por ejemplo la mandarina de la costa es diferente a la mandarina de patate, por ejemplo, en el tamaño y en la concentración de azúcar. Entonces, las frutas en sí son muy buenas, pero hay que revisar las cantidades y tipos de fruta que son las que hacen la diferencia entre una situación y otra, en un estado fisiológico y otro, en una enfermedad u otra. Eso hay que tomar en consideración. No sé si es un mito o realidad, pero también he leído o escuchado que no se pueden mezclar ciertas frutas. O sea, yo digo, no sé, cuando éramos niños comíamos un montón de ensalada de frutas mezclado, papaya, guineo, manzana. Yo he escuchado ahora que como que no es muy recomendable mezclar las frutas, que hay que comer frutas por separado. ¿Esto qué nos diría Danilo? Bueno, eso es un mito muy extendido, realmente una creencia a partir de ciertos, a partir de ciertos prejuicios más bien hacia la fruta, ¿no? Pero en realidad no tiene ninguna base científica, ningún estudio que pueda comprobarse y que realmente diga que no se deba mezclar una fruta con otra. Más bien aquí está el hecho de la cultura, que influye mucho, ¿no? Algunos aspectos culturales, está en el gusto de cada persona. Las personas pueden mezclar las frutas que quieran, las que más les guste, obviamente, la que menos les pudiera hacer alguna reacción, como hay el caso a veces de la piña, que hay niños que no les gusta la piña porque cierta inflamación por la bromelina en la lengua, etcétera, etcétera. Pero aquí más es por gustos, ¿no? Pero como base no hay ninguna dificultad en el consumo realmente de las frutas, de mezclarlas, la cantidad y el tipo de fruta entre sí no es un problema realmente. Sería ahí las porciones, es decir, no una gran cantidad y mucho más si es que le añades cosas, por ejemplo, como una leche evaporada o una miel, o sea, ahí estarías dañando Bueno, y eso sí, ya estamos hablando, claro, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Porque estamos hablando de la fruta en sí, solamente la fruta, o estamos hablando ya de un preparado de frutas. Ya es diferente, ¿no? Porque ya ponerle leche condensada, ponerle crema, o ponerle azúcar encima, ya es más bien un preparado de fruta. Ya no es comer la fruta en sí. Nosotros recomendamos, antes que preparados con fruta, comerla la fruta mezclada como la persona quiera. Pero natural. Pero natural, sí, sin aditivos, sin añadidos, porque esto ya significa ya un preparado de fruta que podría ya alterar el contenido mismo del azúcar de la fruta o de otras cosas que podrían tener otros, por ejemplo, una crema ya podría tener más grasa, por ejemplo, ya tiene grasa. Entonces, aquí estamos hablando del consumo neto de la fruta natural. Incluso si le colocas granola o avena o salvado de trigo, no sé, también. Bueno, ahí conviertes en una preparación con fruta, pero al añadirle al menos avena, pues no habría ningún problema. Sí habría que ver la cantidad de granola, porque la cantidad de granola
Bueno, Tiene hay algo de granolas y azúcar. granolas, ¿no? Mm. Hay algunas que sí que están, son netamente de azúcar, otras que más hechas en nuestro medio son con panela, y habría que cuidar esa cantidad, que debería ser menor a la cantidad de fruta. Ahora, si es avena, avena sola, personas que la consumen muy bien, entonces podría ser mejor también con un poco de yogur, pero no yogur azucarado. Hablo del yogur industrializado, ¿no? Natural. Que se tiene mucha azúcar. Y bueno, podría ser el natural, podría ser el de hongos, o que el artesanal, que sería mucho mejor desde un punto de vista de probióticos y desde un punto de vista científico también. Danilo, ¿influye el orden de las comidas? Primero hay que comer la fruta, o sea, no se puede comer primero el sándwich, digamos, en un desayuno o el huevo, sino que primero hay que comerse la fruta. Bueno, no hay orden en sí, no hay un orden, es decir, la fruta puede ser comida en forma de preferencia, es decir, si la persona le agrada más consumir la fruta antes, pues no habría problema. Igual si la consume después, ¿sí? Lo único aquí es en las situaciones del embarazo realmente. Al comerse la fruta entera y no en forma de jugo, pues produce un poquito más de saciedad. Esto haría que la embarazada consuma menos comida y esto no nos ayudaría mucho. Ahí sí, yo particularmente recomiendo comer la fruta al final, pero en el estado de embarazo, para que ella pueda consumir mayor cantidad de proteína, carbohidrato, dependiendo de su peso y de su edad gestacional, ¿no? Porque se ha demostrado que, y yo lo he visto en la experiencia de la consulta, embarazada que consume mucha fruta y deja de un lado otros alimentos, pues no gana el peso que tiene que ganar. Entonces aquí hablamos más bien de una alimentación equilibrada, ¿no? Una alimentación equilibrada, variada, que es la que nos ayudaría. Si nos centramos en un determinado alimento, por más saludable que sea, pues no vamos a conseguir lo que nos proponemos. Ahora, en el caso de los niños, también yo recomiendo la fruta después. Dicho, la sensación de saciedad que da la fruta puede influir en el apetito del niño y esto hacer que consuma menos cantidad. Entonces, en el niño hay que priorizar el consumo de proteína y de carbohidratos saludables para que él pueda crecer, como digo, de manera normal, fluida, y la fruta, que también cumple una función, debería formar parte de su dieta, pero mi recomendación es después de una comida. En el caso de los niños y las embarazadas, ojo. Danilo, te propongo pensar en frutas, no sé si hay algunas que tienen más azúcar que otras o, por ejemplo, aportan más carbohidratos que otras. Bueno, la fructosa sí, varía la cantidad también dependiendo de la maduración. Como había dicho hace un momento, las frutas menos maduras obviamente van a tener una cantidad menos, por eso son un poco agrias, digamos, o un poco insípidas. En cambio, las frutas que tienen un proceso, una maduración mucho más avanzada, son más dulces, ¿no? Tienen la fructosa un poco más alta. La concentración de vitaminas también es variable de una a otra y etcétera. Pero lo bueno que hay que considerar es que debe acceder la persona, debe consumirla por lo menos unas 3 porciones al día, sí debe ser consumida la fruta. Es importante el consumo de fruta dentro de nuestra dieta, que como ecuatorianos la mayoría la consumimos en forma de jugos, ¿no? O en forma de la pulpa, tal vez por el trabajo, tal vez por alguna otra situación o algún prejuicio mismo o porque se nos facilita, pero la consumimos mucho licuada y en zumo, más no en forma entera, que es la forma más recomendable, principalmente en los niños, porque los niños tienen que hacer el ejercicio de masticar. La masticación ayuda mucho al fortalecimiento de las encías y a una buena dentición. En cambio, consumir la fruta, por muy buena que sea, en forma de licuados o en zumo, la pulpa que compramos, inmediatamente, eso ya es un consumo más bien de mucha azúcar libre, porque no es lo mismo consumir en un zumo de naranja, por ejemplo, vas a ocupar
que tal vez unas 4 naranjas, ¿no? Qué sé yo. Pero es diferente que con una sola naranja que comas entera, te vas a sentir más saciado porque has consumido además fibra, que es algo que está faltando en la dieta de los ecuatorianos, es el consumo de fibra, por eso el aumento inclusive del cáncer de colon, porque hay menos consumo de fibra y hay muy buena cantidad de fibra en las frutas que se come de manera entera o troceada. Danilo, cuando yo pienso en frutas que sirven para ayudar al proceso de digestión, solo pienso en la papaya. ¿Hay alguna otra fruta que pueda servir para el proceso de digestión? Pero todas las frutas influyen, las frutas enteras, porque por su contenido de fibra, ayudan a que aumente el movimiento del intestino y se forme lo que se llama un buen bolo fecal, ¿no? Entonces esto va a ayudar a la actividad del intestino y esto también va a ayudarnos a evitar el estreñimiento, ¿sí? Entonces, la papaya, que es muy conocida, por ejemplo, en el caso del estreñimiento, para un poco acelerar el trabajo del intestino, lo que se llama técnicamente el movimiento peristáltico, pero este movimiento del intestino y la formación de un buen bolo fecal ayuda a la papaya porque la papaya tiene una sustancia que se llama papaína y la papaína es un ablandador, ¿no? Ayuda a que el bolo fecal no esté tan compacto y ayuda para las personas que tienen estreñimiento para poder evacuar mejor. Pero no, para las personas con estreñimiento ese no es la única fruta. Habría que unirla con el guineo, habría que unir con avena, por ejemplo, el consumo de avena debería ser mucho más frecuente, el consumo de verduras también. Entonces nosotros nos hemos dedicado a un consumo, por ejemplo, de papas, arroz, harinas, en algunos casos, que eso ayuda, obviamente, y fideos, que eso ayuda a mejor dicho, no ayuda a tener un buen movimiento del intestino y, por tanto, a tener un bolo fecal demasiado compacto y a producirse el estreñimiento, ¿no? La evacuación ya se produce, es muy tardía, a veces con 24, 36, y he conocido casos de hasta 72 horas que tienen entre una evacuación y otra. Entonces, obviamente va a ser muy doloroso evacuar después de muchos días y en esas condiciones. Así que aparte de las frutas, las verduras y los carbohidratos más complejos, como he mencionado, como la avena, esto ayudaría a una buena formación de bolo fecal y además también el consumo de líquidos, ¿no? Que en algunas personas es muy poco y obviamente los líquidos, también el aumento de líquidos va a ayudar a formar un bolo fecal que se pueda evacuar con mayor facilidad que en otras condiciones. Listo, yo quiero agradecerte, Danilo, y no sé si proponerte para la próxima si podemos hablar de esto de los carbohidratos, porque creo que esa dieta que tenemos los ecuatorianos y que es tan común y tan tradicional, qué difícil que es abandonarla por hábitos más saludables. Así que yo quiero agradecerte mucho y también comprometerte para poder conversar de estos temas en otros programas. Por supuesto, estoy a las órdenes, ahora más que nunca que estamos luchando contra la desnutrición infantil y estamos buscando los medios para que las embarazadas también tengan una variedad en el consumo de su alimentación, lo mismo los niños. Estamos siempre a las órdenes para poder difundir un poco de lo que sabemos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, ha sido Danilo Santillán, nutricionista, dietista.